Ahorita Dios nos ha regalado un tremendo clima, está muy frío, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por estas bendiciones que Él nos da. Gracias, Pastor Samuel, por la oportunidad que me da de poder predicar en esta noche. Hermanos, hemos estado muy ocupados, hemos estado en diferentes lugares. Quisiéramos estar más tiempo aquí, hermanos, en nuestra iglesia enviadora, pero sin embargo hemos estado visitando otras iglesias para dar un reporte. Son iglesias que nos apoyan y estamos dando una actualización a todas las iglesias que ya no vamos a estar considerando el país de Haití debido a la circunstancia, la situación que se está viviendo actualmente, y que vamos a estar en República Dominicana, pero manteniendo el mismo enfoque, trabajando con los haitianos. Lo mismo que íbamos a hacer en Haití, hermano, es lo mismito que vamos a hacer en República Dominicana. Trabajar con los haitianos, y no crea que vamos a hablar español en Dominicana, aunque vamos a estar en un país de habla español, pero en los cultos van a ser totalmente en creol haitiano. Así que, hermanos, ruego sus oraciones. Tenemos planes para este año 2024. Uno de los planes es aprender un 80% del creol, hermanos. Yo creo que sí podemos, porque en el tiempo que hemos estado allá hemos manejado ya un 40%. Entonces queremos duplicarlo a un 80%, hermanos. Esto es nuestro deseo. Por lo tanto, vamos a tener 3 días a la semana clases, y dentro de la iglesia que vamos a estar ayudando es una iglesia haitiana, y eso nos va a ayudar para ir mejorando y aprendiendo más rápido. Otras de los planes que tenemos es ser de bendición para el ministerio del pastor Bismael Leris, que es el pastor haitiano que tiene su ministerio haitiano en República Dominicana. Queremos ser de apoyo para él en la ganancia de almas. Se me está dando la oportunidad de enseñar a los jóvenes en el Instituto Bíblico. Ore por esto, hermanos. También tenemos planes con mi esposa. Nuestro deseo y anhelo es ya ganar almas en creol haitiano. Ya no quiero un traductor al lado mío y que me esté traduciendo el plan de salvación con la persona. Queremos hacerlo ya personalmente, ¿verdad? Y por lo tanto queremos aprender el idioma lo más pronto posible. Otra de las cosas también, hermanos, es predicar en creol haitiano. Ese es uno de mis metas en este año. Lo quiero cumplir y ayúdenme a orar por eso, hermanos. Y en el año 2025, empezando el año 2025, queremos empezar ya nuestro propio ministerio, hermanos, a los haitianos. Entonces ruego sus oraciones para que Dios me guíe, me dirija para el lugar donde Él quiere que yo esté en República Dominicana, para empezar con la gente haitiana. Donde sea va a encontrar gente haitiana en República Dominicana. Yo creo que ya están llegando a los 3 millones. Debido a la inseguridad, muchos están saliendo de ahí, se van otros para Estados Unidos, otros para Chile, otros para Brasil, pero la mayoría se queda en República Dominicana para buscar trabajo y tener seguridad, ¿verdad? Entonces ayúdenos a orar por esos planes, hermanos, se los voy a agradecer mucho. En las cartas, pues estamos realizando una carta ahorita, esperemos que el resto de las iglesias que hemos visitado fuera de Honduras puedan tomarlo a bien, ¿verdad? Saber de que siempre mantenemos el mismo enfoque de trabajar con la gente haitiana. Nuestros planes, hermanos, eran regresar el 2 de febrero, creo que era en esta semana, si no me equivoco, pero sin embargo hemos cambiado la fecha de vuelo al 23 de febrero, debido de que ahora nos toca empezar a hacer unos nuevos trámites migratorios para poder sacar un permiso en República Dominicana y poder estar legalmente ahí. Entonces, gracias a Dios, ya entregamos esos documentos al consulado. Aparentemente nos dieron el visto bueno, pues nos pidieron los pasaportes y esperemos que ya las visas estén estampadas para que así procedamos en Dominicana a tramitar el permiso en migración de allá, ¿verdad? Entonces ruego sus oraciones para que todo esto, hermanos, pueda salir bien. Entonces no voy a seguir hablando más y vamos a lo más importante, que es la palabra de Dios. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Hermanos, muchas gracias. Estamos muy agradecidos por sus oraciones y por su apoyo económico para con nosotros. Gracias por invertir en las almas haitianas, por tener parte, hermanos, en este ministerio. Y qué privilegio grande también que como iglesia ustedes están apoyando diferentes misioneros que están en diferentes lugares, hermanos. Somos sus embajadores allá y queremos dar lo mejor de nosotros, y agradecemos por esta iglesia, por el seminario que yo me formé, me preparé aquí con buena enseñanza, con buena doctrina, y eso es lo que estamos tratando, hermanos, seguir ese mismo lineamiento y establecer una buena iglesia que se predique la sana doctrina en República Dominicana a los haitianos. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 18, si ya lo encontró, póngase sobre sus pies, queridos hermanos. Vamos a ir aquí a las Sagradas Escrituras.
Yo quiero que leamos este único versículo, hermanos, todos a una misma voz, para que todos, respetando los signos de puntuación, para que lo podamos decir de una manera correcta, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, vamos a hablar algo que no es nuevo. Se ha predicado, se ha enseñado, pero qué importante es refrescar nuestra memoria escuchando palabra de Dios. Quiero hablar en esta noche acerca de la doctrina de Cristo. Hermanos, cuán importante es saber doctrina, hermanos, para que podamos tener buenos fundamentos a través de la palabra de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios en esta noche. Padre, te damos gracias. Hemos glorificado tu nombre por medio de las alabanzas. En este momento especial, te pedimos, Señor, que pueda seguir obrando en nuestros corazones, que no sea yo, sino usted a través de su palabra, para que la podamos comprender de una manera correcta, Señor. En el nombre de Cristo, con acción de gracias. Amén. Pueden tomar asiento, son muy amables, queridos hermanos. Déjeme decirle que para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, es necesario, hermanos, no solo saber acerca de Él, sino conocerlo personalmente a Él, queridos hermanos, por medio de la fe que se apropia de la palabra de Dios. Todo cristiano deberíamos de saber lo que es también la unión hipostática. La unión hipostática, hermanos, es un término usado para describir cómo Dios, el Hijo Jesucristo, tomó una naturaleza humana, permaneciendo al mismo tiempo como Dios. Tenemos que tener algo claro, hermanos, y lo vamos a ver a través de la Biblia, de saber de que Jesús, hermanos, siempre ha sido Dios. Vayamos a Juan capítulo 8, versículo 58. Hermanos, vamos a ver muchos versículos en esta noche. Juan 8, 58. La palabra de Dios dice de esta manera, Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí, hermanos? Yo soy. Jesús es Dios, hermanos. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. Usted puede tocar estos versículos con los mormones y les va a dar con la pura verdad y ellos no van a tener cómo defenderse, saber de que la Biblia nos enseña y nos muestra de que Jesús siempre ha sido Dios. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo 30. ¿Qué dice, hermanos? Yo y el Padre uno, ¿qué dice? Uno somos. Hermanos, Jesús, ¿verdad? Él tomó una encarnación, Jesús toma forma humana. Jesús, hermanos, es la suma de la naturaleza humana y la divina. Es el Dios hombre. Esta es la unión hipostática, hermanos. Jesucristo, una persona totalmente Dios y totalmente hombre. Jesucristo, hermanos, según Emery Bancroft, si no recuerdo el nombre, creo que es así. Él dice que Jesucristo es la figura central de la historia del mundo. El mundo no le puede olvidar, hermanos, mientras recuerde la historia. Ya que la historia, hermanos, es la historia de Jesucristo. Dejarlo afuera, hermanos, sería como la astronomía sin las estrellas. Déjeme decirle, hermanos, que el estudio de la persona de Cristo, mire, la doctrina de Cristo es un estudio muy amplio. Dentro de la doctrina, queridos hermanos, podemos aprender acerca de la humanidad de Cristo. Podemos hablar acerca de la deidad de Cristo. Podemos hablar acerca del autovaciamiento de Cristo. Podemos hablar acerca del carácter de Jesucristo. Podemos hablar, hermanos, acerca de la obra de Cristo y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero nos vamos a centralizar ahorita, hermanos, en la persona de Cristo. La persona de Cristo. No podemos cubrir todo porque el estudio es muy amplio, pero yo sé que más adelante se puede enseñar este estudio. Y déjenme decirle, hermanos, que el estudio de la persona de Cristo es sumamente importante a causa de la relación vital que Él mantiene con la cristiandad. Y escúcheme este trabalenguas, si tal vez usted logra cranear lo que le voy a decir. Una relación tal, hermanos, como no mantiene el fundador de ninguna otra religión con la religión que fundó. Por ejemplo,
Se puede tener, hermanos, confucianismo sin Confucio. Se puede tener, hermanos, budismo sin Buda. Se puede tener, hermanos, islamismo sin Mahoma. Se puede tener mormonismo sin José de Smith. Pero escúcheme bien, pero no se puede tener cristianismo sin Cristo. Porque estrictamente hablando, hermanos, cristianismo es Cristo y Cristo es cristianismo. Primeramente no es una religión, sino una vida, y la vida es su vida que la hace vivir en los hombres. Déjeme decirle, hermanos, que las Escrituras exponen a la persona de Cristo como el tema central del mensaje dado a los hombres a través de las edades y hasta el presente. Y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios para que usted se dé cuenta que se da mucha referencia acerca de la persona de Cristo. Como hijos de Dios, hermanos, somos llamados a predicar de Cristo. Porque si usted aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, usted ya es un testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, y como Cristo transformó su vida, también lo puede hacer en otras personas, y por lo tanto, como hijos de Dios, tenemos que predicar de Cristo. Y déjeme decirle que este era el mensaje de los profetas de la antigüedad. Vayamos a Hechos capítulo 3, versículo 20. Hechos 3, 20. Hechos 3:20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y Él envía a Jesucristo, que os fue, ¿qué dice ahí, hermanos? Antes anunciado. Vayamos a Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos 10, 43. Mire lo que dice la palabra de Dios. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Si usted hace un estudio del Antiguo Testamento, se dará cuenta de que siempre hacían referencia de un Mesías venidero. Damos gloria a Dios de que este libro, hermanos, no es cualquier libro. Es un libro divino, hermanos, que se cumple, que a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que se anunciaba el Mesías, y que en el Nuevo Testamento ahora encontramos de que Jesucristo llegó y vino a morir por este mundo, por nosotros los pecadores. Fue dado a los profetas para que se les diera al pueblo de Israel, para anunciarles y mostrarles que iba a venir un Mesías venidero. Más adelante, déjeme decirle que no solamente fue dado este mensaje a los profetas, este mensaje, hermanos, acerca del Señor Jesucristo también fue dado, hermanos, a los apóstoles. Mire lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Hechos capítulo 5, versículo 41 y 42. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Aquí estamos hablando de los apóstoles, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y está en mayúscula, hablando del Señor Jesucristo. Y mire lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién, hermanos? A Jesucristo. Fue dado este mensaje a los apóstoles, hermanos. Mire, déjeme decirle que este mensaje fue dado a los apóstoles, pero también fue dado para los judíos. Mire lo que dice Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 3. Hechos 17. Del 1 al 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonía, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los ¿qué, hermanos? De los judíos. ¿Y quién estaba ahí? En el versículo 2 nos dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutiendo con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el que dice ahí, hermanos, Cristo. Hermanos, es increíble. El apóstol Pablo se nos dice que en su vida pasada era Saulo de Tarso,
que desde su niñez fue instruido, hermanos, en las leyes fariseas. Era un hombre que estaba muy preparado en esa doctrina. Cuando él creció, trabajaba para los principales sacerdotes y ahora él se convirtió en un perseguidor de cristianos. Él no tenía piedad, él no tenía misericordia. Él se esmeraba en su trabajo para meter a cristianos en las cárceles. Pero el evangelio llegó a su vida y tuvo una tremenda visión para que se diera cuenta que él estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando se le mostró en visión al apóstol Pablo. El apóstol Pablo reconoció que él estaba en un grave error, pero sin embargo tuvo un corazón sensible para recibir a Cristo en su corazón, para que se bautizara, y hermanos, y después él comenzara a predicar de Cristo. Aquí encontramos al apóstol Pablo. Era un hombre que fue llamado a los gentiles, pero él, hermanos, tenía siempre un corazón para su pueblo judío, y él siempre trataba en sus viajes misioneros. Él acostumbraba que a cada lugar que él iba, le gustaba ir a las sinagogas para poder hablar con los judíos y razonar con ellos acerca de Cristo, porque los judíos también necesitan ser salvos. Hoy en día hay muchos judíos, hermanos, que están esperando al Mesías, cuando hace 2000 años atrás Él ya vino para morir por todos. Y este era el mensaje dado también a los judíos. También este era el tema del mensaje predicado a los samaritanos, hermanos. Y déjeme decirle que judíos y samaritanos no se llevaban. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, hermanos, Él les enseñó a sus discípulos que también ellos necesitaban ser salvos. Aunque los judíos decían de que era un pueblo inmoral porque se habían juntado con otros pueblos, pero ellos necesitaban el amor de Cristo. Ellos necesitaban escuchar a Cristo para que pudiesen ser salvos. Ahí estaba el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Llegó cansado, sediento, llegó la mujer samaritana para sacar agua del pozo. Jesús le dice, dame de beber. La mujer decía de que él era un judío y que entre judíos y samaritanos no se podían llevar, pero el Señor Jesucristo le dijo, si supiera quién te está pidiendo de beber. Y ahí, hermanos, la samaritana escuchó el mensaje de salvación y fue salva, porque ellos también necesitan ser salvos, necesitan escuchar de Cristo. Mire lo que dice, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de ¿dónde, hermanos? De Samaria. ¿Y les predicaba de qué? A Cristo. Les predicaba a Cristo. Estamos viéndolo a través de la palabra de Dios, hermanos. Mire, este era el tema del mensaje predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Nosotros. Damos gloria a Dios que el evangelio, hermanos, llegó a nuestra vida. Damos gloria a Dios, hermanos, que el evangelio no solamente fue para el pueblo de Israel, sino que fue para todo el mundo, para que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar de Cristo y para que el mundo lo pueda aceptar. Damos gloria a Dios, hermanos. Qué tremendo es. Solamente me hago un lineamiento, una línea de tiempo. Saber, hermanos, que llegó Jesús. Después Jesús ascendió. Le dio el mensaje a los discípulos, a sus apóstoles, que se quedaran en Jerusalén, hermanos. Que iba a descender el Espíritu Santo. Descendió el Espíritu Santo. Todo el mundo escuchaba lo que hablaba el otro. El apóstol Pedro se levanta, predica el evangelio, hermanos. Y muchas personas fueron salvas. Después llega otro acontecimiento de Esteban, que fue apedreado, fue perseguido, pero él murió por la causa de Cristo, hermanos. Y déjenme decirle que después de eso hubo una gran persecución y después se dispersaron, hermanos, y el evangelio se fue propagando por todos lados. Llegó a Europa, hermanos, y de Europa mandaron misioneros a Estados Unidos. De Estados Unidos, hermanos, llegaron misioneros acá para que el evangelio fuese predicado y para que usted y yo sepamos de que hoy en día somos salvos por la gracia de Cristo. ¡Qué tremenda bendición, hermanos! Se dice, hermanos, que hay 8 billones de habitantes en el mundo, en la actualidad. Y piensa, hermanos, cuántas religiones hay y cuántas personas todavía no han escuchado de Cristo. En el tiempo de los apóstoles, ellos predicaron, hicieron todo lo posible para poder alcanzar este mundo. Pero hoy en día nos toca a nosotros, hermanos, a dar ese mismo mensaje,
a todo este mundo. Y podemos llegar más allá de nuestras fronteras, hermanos. Sí podemos, porque el Evangelio es poder de Dios. Solamente consiste que usted y yo tomemos la iniciativa, nos levantemos donde estemos y comencemos a predicar de Cristo. Porque usted nunca va a imaginar si a la persona que usted le predica de Cristo pueda salir al campo misionero para ir al otro lado del mundo y predicar de Cristo. Ahí estaba Ananías, hermanos, un varón piadoso, temeroso de Dios, de la ley. Fue escogido para que fuera donde el apóstol Pablo, hermanos. Y para que el apóstol Pablo pudiera recobrar la vista y que él enseguida pudiera predicar de Cristo. Mira, al principio Ananías en su incredulidad le dijo: Señor, tú conoces a este hombre, un perseguidor de cristianos, una persona muy reconocida, muy temida, y me mandas a mí a que yo vaya y le pongas la imposición de manos para que él recobra la vista y vaya a comenzar a predicar. Todavía no lo creo. Ve, porque instrumento mío es este. Y Ananías, hermanos, escuche bien, por la obediencia de Ananías cambió el destino de millones de personas. Ananías obedeció y fue a donde el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo recobra la vista y comienza a predicar de Cristo. ¿Y cuántas cosas hizo el apóstol Pablo como misionero? ¿Cuántas almas fueron salvas? Por nuestra obediencia también podemos cambiar el destino de millones de personas. Porque somos instrumentos de Dios, hermanos. El Espíritu Santo mora en nosotros y puede hacer la obra en cualquier tipo de persona. Prediqué de Cristo a un cura, hermanos, Fidencio Villalobos. Cuando ya estaba en el seminario, yo viajaba de Puerto Cortés a Sabana Grande y eran como 6 horas de San Pedro Sula a Tegucigalpa. Y yo tomé la valentía de decir: la persona que se siente al lado mío le voy a predicar de Cristo. Y mira, hermano, se me sentó un hombre. Como teníamos un largo trayecto, comencé a platicar con él y establecer una confianza con él para llegar a lo más importante, de mostrarle el plan de salvación. Le comienzo a preguntar a qué se dedicaba. Él me dijo que era un cura, que iba de misión a otra iglesia y que desde su niñez había estado preparado en la iglesia católica. En otras palabras, este hombre era un católico apostólico romano. Pero déjeme decirle que en mi credulidad dije: ¿en qué me estoy metiendo? No le voy a hablar porque este hombre me va a decir otra cosa y no vamos a llegar a nada. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo que hará su obra, hermanos. Y mire, yo los simples versículos que hay en la Biblia, el camino de Romanos, claro, hermanos, se lo presenté a él con el tiempo y con la palabra de Dios, él leyéndolo, y él aceptó a Cristo. Y ¿sabe qué, hermano? Me llamó la atención que él me dijo: en toda mi vida, desde mi niñez, ningún maestro ni mis padres me enseñó estos versículos que usted me está enseñando. Para que sepa, hermanos, que hay gente que necesita escuchar de Cristo. Hay gente que Dios puede hacer su obra para que sea salvo. Porque no me avergüenzo de Dios, hermano, porque es poder de Dios para salvación, dice la Biblia. Hay que predicar de Cristo. Déjeme decirle, hermanos, que este es el tema del Evangelio que se nos manda a predicar el día de hoy, de cumplir la gran comisión. Y déjeme decirle también que la maldición de Dios está sobre aquellos que prediquen cualquier otro evangelio. Mire lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice el versículo 6, estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice ahí, hermanos? Llega la maldición. Pues, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Mire, el apóstol Pablo recalca: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, ¿qué dice de nuevo? Anatema. Yo quedé impactado, hermanos, cuando yo entré a Haití. El año antepasado, el año pasado, en el mes de febrero, cuando aquel entonces estaban un poco tranquilos de ese lado de Haití, fui a Fort Liberté. Mi intención era, hermanos, establecerme en ese lugar y comenzar una iglesia.
Pero yo hice ese viaje para conocer el lugar, si la gente es receptiva, atenta al Evangelio, hacer preguntas diagnósticas, conocer bastante ese lugar. Y mira, hermano, yo me llevé mucha sorpresa porque a las personas que yo iba evangelizando, claro, iba un pastor haitiano traductor conmigo, las personas me decían, cuando yo le hacía las preguntas de diagnóstico, si usted muriera hoy, ¿a dónde va a ir su alma? Al cielo, me decían. Oh, qué bien, qué interesante. ¿Y por qué? Le digo yo, porque ya soy bautizado. Y así fui a diferentes personas y me fui dando cuenta que lo mismo me iban diciendo. Y me llamó la atención y después yo comencé a investigar por qué razón ellos creían de que el bautismo es parte de la salvación y que es necesario para ir al cielo. Sabemos muy bien y claramente como hijos de Dios y a través de la palabra de Dios que el bautismo no salva a nadie. El bautismo solamente es un paso de obediencia, una muestra de fidelidad a Dios. Pero ellos consideran muy en serio que el bautismo lo puede llevar al cielo. Y yo comencé a investigar y me di cuenta, hermanos, que para el terremoto del 2010, que sacudió bastante al país de Haití, que murieron 1 millón de personas, se dice, hermanos, que llegaron muchos misioneros para poder ayudar a la nación y comenzaron a establecer iglesias. Venían con la buena intención de poder dar algo espiritual a ellos. Y hermanos, ellos se encargaron de trabajar, pero no se quedaron por todo el tiempo necesario. Ellos solamente vieron a alguien que tenía buena conducta, que estaba casado, que estaba en sujeción con sus hijos y dejaron a él como un pastor y los que llegaron a establecer se fueron. Pero ese es el problema, hermanos, que no les enseñaron a hacer un fruto que permanece y que por un tiempo se le enseñe doctrina y que le prepare. Yo, hermanos, necesitaba ir a un instituto bíblico para poderme formar bien. Porque no puedo ir allá, hermanos, sin saber las herramientas o lo necesario que necesito saber yo, lo que dice la palabra de Dios para establecer una buena iglesia. Y ese fue el problema, llegaron allá muchos, hermanos, y se dejaron a otros, y esos que quedaron ahí como pastores torcieron la doctrina de la salvación. Mire, otro me sorprendió, me impactó, fui al parque, habían 15 jóvenes, aproveché la oportunidad de presentarle el plan de salvación. Llegando ahí, hermanos, déjenme decirle que qué bueno que estos jóvenes, esta juventud, orando para que Dios obrara en el corazón de ellos y para que pudiesen ser salvos. Comencé a predicarle que el plan de salvación, hermanos, y a mitad del plan de salvación me detuvieron y comenzaron a quejarse y me comenzaron a decir, ese evangelio que tú estás predicando es un evangelio de los blancos, me decía. Ese evangelio que tú estás predicando, me dice, a través de esa Biblia yo no la creo, me dice. Y hay otro, hermano, que yo me asusté y nunca imaginé que ese muchacho tenía una navaja grande metido en este lado, dentro de su short. Y lo sacó, hermano, y ¿qué va a hacer este? Y comenzó a decir, yo estoy esperando a Cristo para poderlo matar. Para que se den cuenta de la magnitud, hermanos. Lastimosamente Haití, cuando llegaron a independizarse, ellos mezclaron el catolicismo con el vudú y hay muchos que creen en cosas místicas, en cosas oscuras. Y miren, hermanos, no me dejaron terminar. Ya todos estaban discutiendo, contagiando a los demás que quizás estaban receptivos y no me dejaron. Y el pastor me decía, ya no siga, por favor. Porque él conoce a su gente y él sabía que podía pasar algo. Ya no siga. Al final yo les dije, Cristo le ama y les quiere salvar. Hermano, pero el mundo necesita conocer de Cristo. Para que usted y yo nos demos cuenta de la necesidad, hermanos, de predicar de Cristo. El Evangelio es poder de Dios, hermanos, y puede cambiar a cualquier tipo de persona. Y mira, hermano, yo llegué a la conclusión porque a todos los que yo quise evangelicé, ellos en ese momento no querían aceptar a Cristo. Hubo otro, un ex militar, y me dijo, fíjate que en la iglesia que yo voy nunca me han enseñado estos versículos que me estás enseñando y lo entiendo muy bien, pero no quiso aceptar a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen muchas cosas en la mente que les han enseñado. Y mire, yo llegué a la conclusión que con ellos hay que tener paciencia. Y lo que debo de hacer, hermanos, es tener un estudio bíblico en la casa de ellos y enseñarles doctrina de salvación para que ellos entiendan claramente y que el Espíritu Santo le haga formar una convicción en la vida de ellos que necesitan a Cristo en su corazón. Porque el Evangelio es poder de Dios, hermanos. Y mire, uno no puede forzar y uno como misionero no se tiene que desanimar porque al final el Espíritu Santo es que va a hacer su obra.
pero hay que predicar de Cristo. Yo sé, hermanos, que allá afuera hay personas que nos han rechazado, pero eso también no nos debe desanimar para que usted y yo prediquemos de Cristo. Porque así como hay personas que rechazan el Evangelio, hay personas también, hermanos, que son receptivas y que Dios ya tiene preparado el corazón de ellos para ser salvos. Mire el ejemplo de Lidia en Hechos 16, hermano. Una mujer religiosa, adoradora de Dios, decía la Biblia, pero no era salva, hermanos. Conocía de Dios del antiguo pacto, pero no del nuevo pacto, que Cristo vino a morir por sus pecados. Pablo le habla, le evangeliza y Lidia fue salva y se añadió a la iglesia, dice la Biblia. Porque esto me da ánimo al saber de que todavía allá afuera hay personas que Dios ya tiene preparado el corazón de ellos para ser salvos. Hermanos, el Evangelio es poder de Dios. No nos cansemos de predicar de Cristo. Mientras Dios está sentado en su trono de gloria, usted y yo tenemos que seguir trabajando y predicar de Cristo. El mundo necesita conocer de Cristo, hermanos. Por eso es importante conocer la doctrina, porque cuando conocemos la doctrina nos anima para que como hijos de Dios, hermanos, sepamos de que hay tanto por hacer como iglesia, y como hijos de Dios hay tanto trabajo. La mies es mucha, dice la Biblia, pero los obreros son pocos. Es tiempo, hermanos, que nos activemos, que nos animemos, nos levantemos y prediquemos de Cristo. Solamente piense en su familia. ¿A poco no se va a sentir mal? No me voy a sentir mal que nuestra familia esté allá sabiendo de que no van a ir al cielo porque usted y yo no les predicamos de Cristo. Quizás ellos no pueden decir: ¿por qué no me predicaste de Cristo cuando estabas con vida? Cuando yo estaba con vida, ¿por qué no me predicaste de Cristo? Yo no tengo una oportunidad, ahora voy a ir al infierno. Eso debe llenarnos el corazón, cargarnos, saber de que hay necesidad, de que nuestra familia necesita conocer de Cristo. No debemos de permitir que los mormones, que los testigos de Jehová caminen kilómetros, casa por casa, y andan dando una falsa doctrina, mientras usted y yo estamos acomodados, tranquilos. Está bien, voy al cielo, o si yo muero, yo voy a estar allá por la eternidad. Pero no hay que acomodarnos, hermanos. Hay todavía gente que necesita ser salva. No permitamos que otras religiones con falsa doctrina enseñen y metan cosas a la mente, cuando usted y yo conocemos la verdad, sabemos la verdad, y que por esa verdad fuimos salvos y que puede cambiar a otras personas también. Familias que necesitan escuchar de Cristo, amigos que necesitan escuchar de Cristo, compañeros que necesitan escuchar de Cristo. Todo el mundo necesita conocer de Cristo. Hermanos, sin Él el cristianismo no sería lo que es. Cualquier cambio semejante a la prominencia dada a la persona de Cristo robaría las realidades divinas, pero damos gloria a Dios, hermanos, que Cristo se reveló, que vino como humano pero sin pecado para morir por todos nosotros los pecadores, para darnos una oportunidad. Un día yo lo acepté, amigo y amiga. ¿Qué hay de usted? ¿Lo ha aceptado? Cristo puede cambiar, Cristo puede transformar su vida. Ríndase a Él, no luche con el pecado, no permita que el orgullo reine en su corazón. Tenga un corazón sensible a la palabra de Dios. Se ha predicado de Cristo, acepte a Cristo en esta noche. Cuán importante es conocer doctrina, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Todos puestos de pie, vamos a orar.